Muchas gracias. Buenas noches a todos los oyentes. Mi nombre es Jaime Murillo Wills, para los que no me conocen, director de Ciencia e Investigación de Synergy para Colombia y Latinoamérica. Para mí es un placer estar con ustedes compartiendo todos los martes temas interesantes, donde no solamente aprenderán algo de las patologías que ustedes constantemente están escuchando de sus clientes, sino cómo Synergy les puede servir. Desde Colombia, un abrazo grande para todos y cada uno de ustedes los oyentes. El tema de esta noche, entonces, es la utilidad de Synergy O2 en la enfermedad de Parkinson. Cuando empezamos a hablar nosotros de Parkinson, tenemos que hablar un poquito de historia. Y tenemos que remontarnos a 1817, cuando el doctor James Parkinson empezó a describir una patología que la llamó en su momento determinado como la parálisis temblorosa o agitante. El doctor Parkinson lo que hizo es exponer los síntomas principales de la enfermedad, que realmente después se llamó la enfermedad de Parkinson o mal de Parkinson, como quieran llamarla. Realmente la enfermedad de Parkinson no es una enfermedad fatal, no es una enfermedad mortal. La enfermedad de Parkinson lo que hace es que las personas se sientan incómodas por la serie de temblores que está presentando, así que el afectado no va a fallecer por la causa de la enfermedad de Parkinson y afecta tanto a hombres como a mujeres en un momento determinado y está apareciendo en el mundo en 4 de cada 1000 personas. Como pueden ver, la gran cantidad de pacientes que Parkinson año tras año está presentándose allí. Lo más triste de todo es que no hay manera de prevenir la enfermedad de Parkinson. Más del 70% de las personas diagnosticadas de enfermedad de Parkinson superan los 65 años de edad. Pero tengo que aclarar que no es una enfermedad exclusivamente de personas mayores, o sea, de edad avanzada, porque también se está presentando en personas jóvenes. Así que el 30% de los pacientes diagnosticados son menores de 65 años. En Colombia, se estima que cerca de 230.000 personas padecen de esta enfermedad. Y según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo, esta enfermedad afecta a 6.3 millones de personas. Y ellos dicen que en 20 años la cifra se va a doblar y que va a superar los 12 millones de pacientes con enfermedad de Parkinson. Como la enfermedad de Parkinson también está a nivel del sistema nervioso central, es bueno saber y volver a recordar que el sistema nervioso central está compuesto por más de 100.000 millones de células nerviosas llamadas neuronas. Estas neuronas tienen una característica importante, es que ellas se comunican entre sí o con otras células usando dos formas esenciales de transmisión. Una, que es la transmisión eléctrica, en la cual se demuestra en esta imagen cómo están cambiando la polaridad del momento determinado para hacer el impulso. Y el otro requiere de un transmisor químico, un neurotransmisor, por eso la transmisión se habla de transmisión química. Ahora bien, la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa después de la enfermedad de Alzheimer. Hace 8 días hablé de enfermedad de Alzheimer, por eso quise continuar con la enfermedad de Parkinson y por eso al final de la conferencia, finalizando la conferencia, haré un cuadro diferencial entre la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer para que puedan entenderla aún mucho más. La enfermedad de Parkinson afecta primariamente algo que se llama la sustancia negra y el núcleo striado. Esta sustancia negra es esta que está situada en el cerebro y allí básicamente ese proceso se va a desencadenar cuando hay una sustancia que se llama la alfa-sinucleína que entra en contacto con ciertas sustancias denominadas las poliaminas. ¿Qué ocurre aquí? Sencillamente por esa reacción se acelera la acumulación de la alfa-sinucleína en el interior de las células, lo que empieza a afectar su funcionamiento y esto conduce a un desequilibrio del estado normal de la célula nerviosa. Veámoslo acá.
Esto es una persona sana. Y vemos acá en pantalla la sustancia negra o nigra, como quieran llamarla ustedes. Las neuronas, estas aquí en esta sustancia negra, aquí son un grupo de neuronas que son productoras de dopamina. Ahora, ¿qué es lo que hacen allí? Sencillamente, estas neuronas transmiten la dopamina hacia las zonas del cerebro que controlan el movimiento y el equilibrio. Veámoslo un poquito más en detalle. Vemos aquí cómo esta neurona, como les decía yo a ustedes, se une una con otra. Entonces, cuando esa unión de una neurona con otra se llama una sinapsis, esto que estoy señalando. ¿Qué pasa? En esta sinapsis es cuando la neurona anterior, por eso se habla de una unión presináptica, o sea, antes de la sináptica, y una neurona postsináptica, o sea, la neurona que está después de la unión de la sinapsis. Y allí es donde se está transmitiendo la orden a través del neurotransmisor. En este caso, en la sustancia negra, tenemos la dopamina, que está en equilibrio con otro neurotransmisor que se llama la acetilcolina. La dopamina es la que tiene una función inhibitoria y la acetilcolina es la que tiene una función excitatoria. Ahora, ¿qué pasa aquí? Veámoslo más amplio también. En un paciente con enfermedad de Parkinson, debido al deterioro de esta sustancia negra, se produce entonces una disminución o una baja del neurotransmisor dopamina. ¿Y qué ocurre? Que la acetilcolina entonces se encuentra en mayor cantidad de lo normal y en menor cantidad se encuentra dopamina. Y entonces esta alta concentración de acetilcolina produce un exceso de actividad que va a producir el mal de Parkinson. Otra de las características que tiene la enfermedad de Parkinson es que no le llega suficiente oxígeno al cerebro. Allí va a empezar a participar SINRGO2 porque va a empezar a oxigenar el cerebro. Cuando no le llega suficiente oxígeno al cerebro, entonces se pueden presentar dos cosas básicamente. Una, un deterioro de la capacidad del discernimiento y dos, un movimiento descoordinado. Hace 8 días, cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer, yo les presenté esta imagen donde le mostraba los centros nerviosos del cerebro y hablamos de las áreas frontales o del lóbulo frontal, la cual tiene unas áreas importantes, el centro del lenguaje, el movimiento de la escritura, el área motriz, pero también estaba el lóbulo parietal que tiene que el área psicosensitiva, el centro de la comprensión de las palabras escritas. Hablamos del lóbulo temporal, en este lóbulo temporal donde también está un área psicoauditiva, pero además es el área del centro de la comprensión de las palabras habladas. No tocamos para nada el lóbulo occipital. ¿Por qué lo quiero mostrar? Porque sucede que en el cerebro normal los niveles de dopamina y acetilcolina se encuentran en equilibrio, es decir, igualados en sus funciones, tanto inhibitorias como en sus funciones excitatorias. Veamos qué es lo que hace la neurona allí. Estoy diciendo que hay unos movimientos que nosotros hacemos normalmente. Es que estamos tan acostumbrados que no nos cuesta trabajo. Es el movimiento voluntario. Cuando usted mueve la mano, cuando usted señala, cuando usted coge un vaso y se lo lleva a su boca para beber de ese contenido, ese es un movimiento voluntario. El simple parpadeo es un movimiento voluntario. Entonces este impulso parte de la corteza cerebral, pasa a través de unas neuronas de los ganglios basales, viajando por el tallo cerebral y la médula espinal hasta los nervios periféricos donde dará la orden. Pero ¿quién lo está pasando ese impulso? La neurona. Y entonces la neurona tiene una serie de prolongaciones que se llaman dendritas. Estas docenas de dendritas son semejantes a raíces que reciben los mensajes provenientes de otras neuronas. ¿Qué pasa allí? Ese impulso sale a través de una, llamémoslo, una raíz larga que se denomina el axón. El axón
Entonces, a través de la acción, el impulso eléctrico viaja a través de él hasta el área de contacto de la sinapsis para contactarse con la siguiente célula nerviosa. En un momento determinado el impulso llega entonces a la sinapsis, te estoy diciendo, y que la sinapsis simplemente es el sitio de unión entre las dos neuronas. Así que el impulso eléctrico provoca allí en la sinapsis una liberación de neurotransmisores. Esos neurotransmisores, ya les dijimos, en este caso la enfermedad de Parkinson, son dos que nos interesan. La dopamina, que se une con los receptores en la superficie de la siguiente célula en cadena, pasando el mensaje a lo largo de los nervios para apagar la actividad muscular, o sea, calma. Y en un momento determinado, también viene un segundo neurotransmisor que se denomina la acetilcolina. Y la acetilcolina es el que inhibe la dopamina y estimula la contracción muscular, y en este caso va a causar temblor muscular. Veámoslo lo que me lo acabo de explicar a ustedes acá. Les estoy diciendo que se están muriendo las células que producen dopamina, o esas neuronas productoras de dopamina. Entonces, aquí, en este sitio que se llama el núcleo estriado, hay pérdida de la dopamina. ¿Qué ocurre siguientemente? Entonces, se aumenta la producción de acetilcolina y empieza a pasarlo hacia las neuronas de destino, llegando a través del glóbulo pálido, el tálamo, a la corteza motora, al cordón espinal y finalmente al músculo, donde ocasiona una reacción en cadena anormal con movimientos que vemos a la persona. O sea, comienza a temblar involuntariamente. Si les estoy diciendo que hay una pérdida de dopamina, quiere decir que esta pérdida de dopamina tiene que ser importante, entre un 60 y un 80% de pérdida de dopamina. O sea, va a haber un desequilibrio químico, porque si se pierde la dopamina, se aumenta la acetilcolina. Como hay pérdida de dopamina, entonces hay un exceso en la actividad inhibitoria y el paciente con enfermedad de Parkinson empieza a presentar unos signos y síntomas como son el temblor, la rigidez, la bradicinesia, es decir, los movimientos lentos. Brady es lento, cinesia es movimiento, o sea, movimientos lentos. Además tiene inestabilidad en la postura y en la marcha. Con el aumento de la acetilcolina, lo que pasa es que hay un exceso en la actividad excitatoria. Ahora bien, ¿qué hace esta acetilcolina? La acetilcolina se ha relacionado con funciones mnésicas, es decir, con funciones de memoria, pero además también tiene que ver con la transmisión del dolor, el calor y los sabores. No solamente eso, sino que la acetilcolina tiene que ver con la regulación de los movimientos voluntarios y finalmente les diría que con el control del ciclo de sueño-vigilia. Volvemos al centro nervioso. Entonces vamos a ver en la gráfica siguiente cómo son las vías colinérgicas, es decir, cómo desde estos núcleos que lo vimos acá, el núcleo basal, donde está la sustancia negra, pasan impulsos hacia la corteza frontal, es decir, donde está el centro del lenguaje, el área motriz. Como hay falla allí, entonces el paciente va a tener dificultad para hablar, lentitud en el hablar y además va a tener alteraciones en el movimiento. Pero también vienen estas vías colinérgicas y nos afectan lo que es el lóbulo parietal, es decir, donde está el área psicosensitiva y en la comprensión de las palabras. Él se va a tener algo que más adelante se los va a mencionar, que es la bradifrenia, es decir, va a pensar muy lentamente. Además, también va a tener grandes problemas porque este paciente no va a ser capaz de escribir adecuadamente y cada vez va a escribir la letra más chiquitita y es lo que se va a llamar la micrografía. Más adelante lo vamos a ver de él. Entonces, vemos que hay un desequilibrio químico con la dopamina. Y sabemos, ya les dije que la dopamina ayuda a controlar la actividad armónica muscular. Y que la acetilcolina se me aumenta. Y que la acetilcolina tiene efectos excitatorios.
Así que tiene que haber siempre un equilibrio entre la función inhibitoria y la función excitatoria. Como tengo problemas acá, entonces vamos a ver inconvenientes. Pero antes de eso, veamos qué pasaría cuando los niveles de dopamina en la neurona están normal. Entonces yo tengo aquí la neurona presináptica y esta es la neurona postsináptica. Y ven ustedes acá esta gran cantidad de neurotransmisor que se denomina la dopamina. Y esta dopamina, entonces, como llega a los receptores de la neurona postsináptica, que la estoy señalando, va a producir una acción que es simplemente el movimiento normal. Ahora, ¿qué pasaría en un paciente donde la neurona es, en este caso, una neurona en enfermedad de Parkinson? Sencillamente la dopamina, como ustedes pueden ver, ya está en menor cantidad. Comparen esta imagen superior, donde hay una gran cantidad de dopamina, con esta imagen inferior, donde hay muy poquita cantidad de dopamina llegando a los receptores. Como llega a los receptores, el movimiento que va a ocasionar es un movimiento acelerado, porque recuerden que la dopamina es la que inhibe los movimientos y como no hay quien lo frene, entonces se empieza a acelerar. ¿Qué va a pasar? Los signos y síntomas entonces se originan en una alteración de dos regiones de esos ganglios basales que lo vamos a ver. Y entre ellos está este que se denomina la sustancia negra o nigra, que se las estoy señalando, o este otro que es en el núcleo estriado o en el cuerpo estriado, donde va a afectar dos partes importantes. Una que se llama el núcleo caudado, que se las estoy señalando, y la otra que tiene que ver con el putamen, que se las estoy señalando. El núcleo caudado y el putamen son los que son los controladores reales de los movimientos, es como la central. Hasta allí llega la dopamina, pero desde allí es donde se controlan los movimientos. Como la dopamina está faltando y el núcleo caudado no tiene suficiente dopamina y el putamen no tiene suficiente dopamina, entonces empiezan a presentarse estos movimientos irregulares que aparentemente desde el principio, cuando comienza a presentarse la enfermedad, parecieran tics, simplemente movimientos que están, un párpado que salta, una mano que salta, una pierna que brinca, un espasmo transitorio que no llama la atención inicialmente, pero que realmente son campanazos probablemente de un paciente que va a desarrollar enfermedad de Parkinson. Entonces vemos cómo la sustancia negra o sustancia negra, ustedes la ven aquí normal, ese oscurecimiento que ustedes lo ven allí es porque tiene mayor concentración de hierro, de ferritina. Entonces allí esa sustancia negra se va muriendo rápidamente en estas neuronas de la sustancia negra y empiezan a ponerse pálidas. Y entonces, como se van poniendo pálidas, empieza a deteriorarse básicamente. Aquí les muestro un corte y una sección media de un cerebro donde se ve aquí, donde está la sustancia negra, se las estoy señalando, donde se están concentrando las sustancias dopaminérgicas. Veámoslo un poquito más ampliado. Entonces ustedes ya ven acá, donde están esto que había hablado. Yo les dije a ustedes la sustancia negra, les hablé a ustedes del núcleo caudado, este que estoy señalando, y del putamen, este que estoy señalando. Aquí entonces empieza a producirse cada vez menos dopamina y se dificulta más la conexión entre la sustancia negra y el cuerpo estriado, es decir, hasta los núcleos del putamen y el núcleo caudado. Allí, en la neurona de la sustancia negra, entonces empiezan a aparecer unas proteínas, llamémoslas aberrantes, que llaman cuerpos de Lewis, que son como unas masas circulares y halinas, esta que les estoy señalando. Y entonces allí empieza a aparecer un gran daño. Es decir, no se sabe si la causa es el defecto de la propia neurona o si se trata de esa toxina externa que es el cuerpo de Lewis la que empieza a lesionarla. Y entonces las neuronas tienen esas pequeñas inclusiones eosinófilas que las hemos llamado así, cuerpos de Lewis. Ahora,
La proteína que yo les había mencionado ahora hace un ratito, donde la alfa-sinucleína, entonces es la que me va a formar esos cuerpos de Lewis que son las fibras amiloides. Miren lo característico. ¿Se acuerda que hablábamos de la enfermedad de Alzheimer hace 8 días y le decía, parece ser que dentro de la teoría también existen unos cuerpos amiloideos que pueden producirse el origen de la enfermedad de Alzheimer? Pues bien, aquí también empiezan a aparecer esos fibras amiloides. Por eso incluso, claro que esto es un diagnóstico post-mortem, porque no se ve, no hay forma de diagnosticarlo. Se ha hablado de las famosas demencias de cuerpos de Lewis, que son estas inclusiones, y entonces empiezan a ver si es un paciente con Alzheimer o con demencia senil o es una demencia de cuerpos de Lewis. Bueno, eso es cuestión clínica que no es el caso de nosotros mencionarlo acá. Aquí lo importante para destacarles es que los enfermos de la enfermedad de Parkinson son muy sensibles al dolor. Y esos dolores debido a los espasmos musculares tan fuertes que está siendo sometido en forma brusca. Entonces, en las etapas iniciales, el cliente empieza a sentir esas molestias en la espalda, en el cuello y en las piernas. Casi el 65 al 80% de los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen dolor. Hay muchas causas, todavía no la han definido. Y entonces por eso yo hablo de posibles causas. Entre ellas se mencionan las causas genéticas. Dicen que más o menos en pacientes y entre mi parentela o alguien con Parkinson es muy probable que un 10% de mi familia pudiera tener el Parkinson también. Se habla de causas metabólicas, se habla de causas de apoptosis o de muerte programada celular, se habla de la oxidación celular, es decir, de la presencia de radicales libres, especialmente también de tóxicos ambientales. Dentro de los tóxicos ambientales, los investigadores han estado hablando de una sustancia que llaman metilfeniltetrahidropiridina. Es decir, en siglas ustedes probablemente en algunos textos la van a encontrar con las siglas de la MPTP, o sea, metilfeniltetrahidropiridina, que esta es la que ataca básicamente a las neuronas dopaminérgicas. Pero también dentro de las causas se ha hablado de microtraumatismos cerebrales antiguos. La gente dice, ¿habrán sido caídas o golpes antes? Estos son posibles causas de la enfermedad de Parkinson. Ahora bien, muchos investigadores consideran que tantas causas no pueden ser. Ellos dicen que es más bien la combinación de 4 mecanismos que finalmente se identificarán como causas de esas enfermedades. ¿Cuáles son? Sencillamente, el daño oxidativo. Comienzan aquí donde está en boga el tema de los radicales libres, y allí la importancia de Synergy-O2 como antioxidante, porque les voy a demostrar a ustedes cómo algunos radicales libres están afectando y cómo la presencia de algunos antioxidantes propios, o sea, endógenos de nuestro cuerpo, están disminuyéndose, y cómo Synergy-O2 va a producir una acción positiva sobre estos antioxidantes para ayudar a barrer estos radicales libres que probablemente sean la causa de la enfermedad de Parkinson. También el segundo factor o el segundo mecanismo, las toxinas ambientales, como les acabo de hablar del metilfeniltetrahidropiridina o MPTP. También la predisposición genética y obviamente el envejecimiento acelerado. Lo cierto es que todas las enfermedades degenerativas crónicas empiezan con la degeneración de células individuales debido al daño por oxidación, es decir, al daño ocasionado por radicales libres. Recuerde que el radical libre es un átomo de oxígeno que perdió en su última órbita un electrón, que se vuelve inestable, altamente reactivo y tóxico, que en el afán de capturar el electrón perdido se lo roba a otro átomo que está vecino, ocasionando una reacción en cadena que se denomina efecto dominó, que termina con la muerte celular. Lo que tenemos que hacer nosotros es parar esa reacción en cadena para que no se siga generando. Oxidación es la pérdida de electrón y la reducción es la ganancia de electrón. Entonces, como está produciéndose este fenómeno de oxidación y reducción, es lo que se habla del estrés oxidativo. Y entonces necesito de un antioxidante, y Synergy-O2 es un excelente antioxidante para controlar
o ayudarnos a controlar la enfermedad de Parkinson. Pero ¿cuáles son los hallazgos indicativos del estrés oxidativo? Presten atención. Mire, hay disminución de glutatión reducido en la sustancia negra. Hay aumento de hierro en la sustancia negra. Hay disminución de glutatión peroxidasa. Hay aumento de la actividad de la superóxido dismutasa, que aquí es un antioxidante. Hay aumento de los productos derivados de la peroxidación lipídica, por ejemplo, el malonildialdehído. Además, también la disminución de los ácidos grasos poliinsaturados en la sustancia negra y obviamente alteración del complejo 1 mitocondrial que se llama el NAD deshidrogenasa. Ese complejo, no se lo explico rápidamente. Para que el ciclo de Krebs funcione, requiere de ciertos elementos importantes que se llaman complejos 1, 2, 3 y 4. Para poder iniciar y liberar ATP requiere de ese complejo 1 mitocondrial que se llama NAD deshidrogenasa. No voy a empezar a hablar de cada uno de ellos porque no es tampoco la razón para hablarlo, pero para que quiero que entiendan que la importancia allí del ciclo de Krebs. 2. También hay alteración de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa mitocondrial. Entonces vemos cómo estos hallazgos todos son indicativos de estrés oxidativo. Se habla de enfermedad de Parkinson, pero realmente no se habla de una sola. No pueden encasillar y decir esta es única. Entonces han surgido muchas hipótesis y entonces algunos autores dicen, bueno, pero existe una enfermedad de Parkinson primaria que le han denominado el Parkinson primario o idiopático, el cual se supone que puede ser la hipótesis por envejecimiento prematuro o existe una hipótesis infecciosa o finalmente una hipótesis tóxica. Existe otro tipo de hipótesis de enfermedad de Parkinson, es lo que llaman el Parkinson secundario. Puede ser por infecciones, por ejemplo por encefalitis, por tóxicos, por el manganeso. Pero el manganeso en pequeñas cantidades ayuda a controlar la enfermedad de Parkinson. Cuando está en grandes cantidades, entonces se intoxica y probablemente produce enfermedad de Parkinson. También por acción del monóxido de carbono, por algunos medicamentos como la reserpina o los neurolépticos y finalmente por una enfermedad que se llama el hipoparatiroidismo. También existe el Parkinson sintomático, en la cual hay una degeneración esteatonigral, o sea, de la sustancia negra y del núcleo estriado. Hay una parálisis supranuclear progresiva, hay hidrocefalia de baja presión, está la enfermedad de Alzheimer, pero también puede existir una enfermedad hepática que la llaman la enfermedad de Wilson. Mis amigos, fíjense que en las primeras etapas de la enfermedad es posible que los síntomas sean muy leves o que no se noten siquiera. De allí que los principales síntomas que pueden observarse o el paciente tener más bien es que hay falta de movimiento en un lado del cuerpo transitoriamente. Se le frena una pierna, se le frena un brazo, pero es cuestión de segundos. También hay temblor muy leve en manos y piernas. Es lo que hemos llamado el jueguito de la bolita en los deditos, porque empieza a frotarse entre el dedo pulgar y el dedo índice sin darse cuenta. Es el movimiento de la cápsula o de la bolita que se ha denominado en medicina. También se dice que hay lentitud para realizar cualquier movimiento. Se está volviendo cada vez mucho más lento para hacer las cosas, lo piensa más de una vez para coger un vaso, para alcanzar un objeto determinado. Y entonces empieza a presentar algo que llama la bradicinesia, o sea, lentitud en los movimientos. Y empieza a aparecer algo que es rigidez y unos espasmos. Ahora, más adelante, a medida que va avanzando la enfermedad, los síntomas entonces se van acentuando en forma más precisa, más clara en un momento determinado. Pero lo cierto es que en las primeras etapas, e incluso durante muchos años, el paciente puede llevar una vida completamente normal, sin dificultades para realizar su trabajo,
para desempeñar sus actividades cotidianas. Para nada le va a afectar porque estos movimientos casi que son imperceptibles. Ahora, alguna persona muy cercana, entonces sí puede notar una pequeña ranguera, o sea, como si estuviera cogido porque está frenando la pierna, la postura ligeramente encorvada y uno lo ve que se está como gibando poco a poco. Hay un temblor moderado de la mano, como les estaba yo diciendo allí. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad crónica, progresiva, degenerativa y afecta de diferente manera a las personas que la padecen. Algunos de una forma más rápida, otras personas de una forma más lenta. Y la evolución puede ser muy lenta en algunos pacientes, pero como les dije, en otros puede evolucionar mucho más rápidamente. Desafortunadamente no hay una manera de predecir qué curso seguirá la enfermedad en una persona en particular. Por lo que acabo de decir, puede pasar en una persona muy lentamente y terminar su vida y nunca haberse agravado con el Parkinson. Haber durado 15, 20, 25 años y nunca desarrollar la enfermedad en serio, digámoslo así. En otras se desarrolla mucho más rápidamente con resultados más abrumadores. Entonces el trastorno puede afectar uno o ambos lados del cuerpo, es decir, no necesariamente va a ser bilateral. Y la magnitud de la pérdida funcional básicamente puede variar. El paciente puede tener ese temblor leve o esa ligera sensación de que la pierna o el pie está rígido y lo arrastra. Y es lo que se llama la marcha festinante, que más adelante se las voy a mencionar. Es el arrastrar, como si no pudiera, como si tuviera una carga lenta, arrastrando, no alcanza a levantarlo como el del lado contrario. Y entonces allí ya empieza uno a notar que empieza a haber alteraciones no solamente en la marcha, sino en el equilibrio de las personas. Otra de las características que tiene es que estos pacientes en la noche se pueden quejar de que las piernas les duelen, especialmente en la noche cuando están descansando, o que empiezan a brincarles. Y entonces ese tipo especial de alteración sensitiva que es de aparición nocturna es lo que se conoce con el nombre de síndrome de las piernas inquietas. ¿Qué signos y síntomas presenta entonces un paciente de la enfermedad de Parkinson? Lo primero que el paciente presenta es temblor en reposo. El 85% de los pacientes tienen ese tipo de temblor. Está quietito y la manito o el bracito le está temblando solito. Pero si él va a alcanzar un objeto, deja de temblar hasta que lo alcanza. Otra característica que tiene la enfermedad de Parkinson es la rigidez muscular. También empieza a presentar la bradicinesia, porque yo les decía a ustedes ahora, o sea, los movimientos lentos. Hay pérdida de reflejos posturales, hay ausencia de expresión facial y uno empieza a ver que el paciente empieza a tener una cara como de máscara, rígida, ya ríe con dificultad o frunce el ceño con dificultad. Hay disminución del parpadeo. Ahora, ¿qué más pasa aquí? Ustedes ven en esta imagen, esto que estoy mostrando, lo que es como en rotación, ustedes ven aquí cómo está flexionándose los deditos o cómo las manitos giran sobre su propio eje, y en la imagen de abajo donde está la rigidez, donde uno la atrapa, pero él se mueve la manito, la muñeca sola. Entonces, estos son varios tipos de temblor, y el temblor más frecuente es el temblor fisiológico que desaparece cuando lleva a cabo el movimiento, como les acabo de decir, y es lo que se ha llamado el movimiento en rueda dentada. Otra de las características que tiene es que como se da un aumento de las descargas neuronales asincrónicas en la sustancia negra, entonces este aumento afectará el control que se ejerce desde el tálamo sobre el cese del movimiento, y entonces empieza a temblarle constantemente. Entonces ya vimos cómo empieza el paciente a inclinar el cuerpo y la cabeza con el temblor en las manos, con las rodillas dobladas,
cuando ya no tiene el movimiento de los brazos de balanceo como cuando estamos caminando, sino que él empieza como a doblarlos ligeramente hacia la parte superior y a tenerlos un poquito rígidos. Y esto estaría relacionado básicamente con la pérdida de las neuronas productoras del neurotransmisor dopamina en el núcleo estriado. También entonces se presenta algo que yo les dije a ustedes, la bradifrenia, es decir, el pensamiento lento por carecer de reflejos mentales. Miren aquí algo. En Alzheimer, el paciente pierde la memoria. En Parkinson, el paciente entiende, pero se demora para, digámoslo, decodificar lo que le están diciendo y por eso el pensamiento es muy lento. Entonces el cerebro tarda mucho tiempo en procesar la información y eso es lo que hace difícil. Y la gente cree que es que el paciente no está oyendo y empieza a hablarle duro, a gritarle. Oiga, señor, mire tal cosa. No es que él no escuche. Lo que pasa es que su cerebro está procesando muy lentamente y por eso es que la respuesta es tardía. Ahora, hay disminución de la percepción e integración de que se habla de visual espacial. En un momento determinado, cuando él está caminando, por ejemplo, si va a pasar por una puerta, la hace dudar cuándo va a pasar. Si la puerta es muy estrecha, él no sabe si pasar y él frena. Él camina unos pasitos como acelerado y frena, como calculando por dónde va a pasar, porque es que le da miedo estrellarse allí, porque su percepción visual espacial está alterada. Y entonces, como también él está bajando escaleras o andenes, él no calcula la profundidad de la escalera o del escalón, y entonces da un paso o más corto o más largo, y es muy probable que este paciente se caiga. También hay disminución del movimiento de los brazos, como le acabo de decir. Hay alteración de la motricidad fina, que es bastante lamentable. El paciente cada vez empieza a escribir la letra mucho más chiquitita, y es lo que se llama la micrografía. El paciente empieza a hablar muy lentamente, con una voz ronca, con dificultad de pronunciar bien las palabras, o sea, de articular adecuadamente, y por eso se habla de algo que se llama la disartria hipocinética. Disartria es dificultad en la articulación de la palabra, hipo es lento, cinético es movimiento, o sea, una voz muy lenta. De allí que la voz del paciente con enfermedad de Parkinson es una voz monótona. También algo importante, y es cuando los pacientes caen en desnutrición, es porque ellos tienen disfagia, es decir, dificultad de deglutir, como la gente diría, dificultad de tragar. Tiene dificultad de deglutir y entonces no acepta los alimentos porque no es capaz de triturarlos adecuadamente en la boca. O sea, no produce una buena maceración, una buena masticación de los sólidos, y entonces le cuesta trabajo deglutir, tragar, y se ahoga muy fácilmente. Ahora, hay compromiso de la hidratación o del estado nutricional, porque el paciente en un momento determinado ya empieza a perder esa sensación. Obviamente, como le da dificultad de deglutir, ya no le provoca comer, y entonces presenta anorexia por trastorno central primario del apetito, ocasionado básicamente por un síndrome hipotalámico lateral. Es decir, el tálamo es como la central para dar toda la información y procesarla, y allí comienza a fallar. Hay alteración de la postura, como les mostré, inclinado hacia adelante como si estuviera jorobado, y él da pasos pequeños y acelerado y frena, tiene inestabilidad postural y por lo tanto se cae. El 50% de los pacientes de enfermedad de Parkinson sufren de depresión, algunos de ansiedad. También hay alteraciones cognitivas, pero no tan marcadas como en el Alzheimer.
tiene trastornos del sueño, pero no tan marcado como ocurre en el Alzheimer cuando esté viendo. Vamos a ver cuándo es que más se altera el paciente. Sobre todo, mira, aquí hay algo importante. El paciente cuando ya tiene instaurada la enfermedad de Parkinson, ya los movimientos van a cesar. Cuando le está durmiendo, está en reposo, tranquilo, sin moverse. Solamente cuando se despierta, vuelve y comienza a funcionar los temblores. Hay alteraciones sensoriales y obviamente dolor por la rigidez muscular que yo les dije a ustedes. Entre el 65 y 80% de los pacientes presentan ese dolor. Obviamente, él por los movimientos alterados que tiene, por el peligro que tiene de caerse, porque no es capaz de expresarse adecuadamente, él empieza a angustiarse, entonces se empieza a notar estresado, empieza a confundirse fácilmente. Solamente el 66 y el 40% de los pacientes pueden llegar a la demencia, pero es muy escaso realmente eso. Se pueden desmayar con mucha facilidad, pueden tener alucinaciones, pero no tan frecuentes como lo están presentando en el paciente con Alzheimer. Pueden tener una ligera pérdida de la memoria, pero no a llegar a la amnesia como ocurre con el paciente de Alzheimer, que recuerde, el paciente de Alzheimer comienza a perder la memoria de lo cercano y luego olvida lo último y casi que olvida quién es él. Esto no ocurre en la enfermedad de Parkinson. El paciente puede presentar algo que llama la hipotensión ortostática. Él está parado y se le baja la presión, sufre la hipotimia, por eso son los destellos que está presentando este paciente con frecuencia. Si él está sentado, tiene dificultades para levantarse de la silla y él lo hace en varios intentos, en varios movimientos, y entonces, como ya no puede juzgar automáticamente cómo ubica su centro de gravedad sobre sus pies, entonces él trata de impulsarse levantando las piernas para poderse parar, y entonces él, como no lo logra, cae hacia atrás, hacia la silla, cada vez que intenta levantarse. Entonces hay que ayudarlo a pararse, y eso es otra causa, otra razón del estrés del paciente. Al paciente con enfermedad de Parkinson, entonces se le imposibilita cortar la comida, abotonarse, atarse los zapatos, batir o cepillarse inclusive los dientes o peinarse, cosas que son tan cotidianas, pero para que él le cuesta trabajo. Una de las primeras pruebas que ve uno, el paciente no es capaz, algo tan elemental como nosotros coger la camisa y abotonárnosla, él no es capaz de hacerlo. Los que usamos corbata, él no es capaz de utilizar el nudo de la corbata. Para él le cuesta trabajo calzarse, para él cosas tan elementales como esa son una tarea titánica. El paciente tiene tos, y la tos, como una respuesta refleja automática para limpiar las vías aéreas, es muy deficiente. Y existe entonces en consecuencia este paciente de riesgo de infecciones respiratorias. Es aquel paciente que constantemente puede incluso llegar a presentar neumonías, como consecuencia que es que sus, llamémoslo, sus cilios bronquiales no es capaz de expulsar la flema que tiene, y entonces empieza a acumular secreciones a nivel bronquial. Conforme va progresando la enfermedad, entonces se producen algunos problemas respiratorios de índole mecánica como consecuencia entonces directa de la postura en flexión y de la rigidez de la pared torácica, que realmente es anormalmente baja. Es un paciente que puede llorar fácilmente. Es un paciente que tiene una labilidad emocional increíble, porque él no es agresivo como ocurre con el paciente de Alzheimer en un momento determinado, ni da golpes como el paciente de Alzheimer, como lo explicaba yo en la semana pasada. Pero es un paciente que se siente triste porque se está empezando a sentir desvalido, porque tiene toda su capacidad mental viva, pero no hay respuesta, porque es que tiene problemas allá en la sustancia negra, allá en el núcleo estriado, donde está, ya les dije a ustedes, estos dos núcleos importantes que tienen que ver con el control de los movimientos y de los movimientos voluntarios. No es capaz de hacerlo. Empieza a presentar esto que yo les decía a ustedes, la marcha festinante, el pie arrastrado. Una de las características que tiene es que él se levanta muchas veces por la noche a orinar especialmente.
Y no es un problema de próstata, él tiene un problema de urgencia miccional debido a la misma alteración extrapiramidal que tiene. Es un paciente que empieza a presentar sudoraciones excesivas. Además también la piel se le ve muy grasosa, o sea, empieza a presentar seborrea. Y esto puede empeorar cuando la persona está cansada, excitada o estresada. Les tengo que decir que la enfermedad de Parkinson va a empeorar con el tiempo. Y además de eso, la expectativa de vida promedio de un paciente con enfermedad de Parkinson generalmente es la misma que para todas las personas que no padecen la enfermedad. Ahora, ¿cómo sabe cómo está un paciente con enfermedad de Parkinson? Hay una escala que le llaman la escala de Haim y Yahr, que son 5 etapas. En la etapa 1, básicamente, los síntomas solamente son de un lado del cuerpo. En la etapa 2, allí los síntomas en ambos lados del cuerpo sin deterioro del equilibrio. En la etapa 3, va a haber deterioro del equilibrio. La enfermedad va de leve a moderada y es independiente físicamente. En la etapa 4, hay incapacidad grave, pero aún es capaz de caminar o estar de pie sin ayuda. Solamente en la etapa 5 ya es cuando está el paciente en silla de ruedas o en la cama a menos que reciba ayuda. Es decir, ya no es capaz de pararse y de caminar solo. El diagnóstico entonces está basado en la clínica realmente. No se ha identificado ningún marcador biológico para esta enfermedad. Y el diagnóstico se apoya en la detección. Antes se hablaba la tríada, que era rigidez, temblor y asinesia, lo llamaban así los neurólogos. Hoy día los médicos hablan de la tétrada característica de la enfermedad de Parkinson, que está la rigidez, el temblor, la hipocinesia, o sea, el movimiento lento o bradicinesia que les dije, y también la pérdida de reflejos posturales, que es lo que se llama la arreflexia postural. El grado de alivio de los síntomas y por cuánto tiempo puede ser muy diferente en cada persona. Los efectos secundarios de los medicamentos que administran para controlar la enfermedad de Parkinson a veces pueden ser muy severos. Y entonces, como no se conoce ninguna cura para la enfermedad de Parkinson, entonces el objetivo del tratamiento es controlar los síntomas. Sin tratamiento, esta enfermedad de Parkinson empeorará hasta que la persona realmente esté totalmente incapacitada. El tratamiento entonces consiste en mejorar o al menos mantener o prolongar la funcionalidad del enfermo durante el mayor tiempo posible. En la actualidad el tratamiento entonces puede ser de 3 tipos, aunque son viables muchas combinaciones, han trabajado, pero siempre básicamente es el tratamiento farmacológico, el tratamiento quirúrgico o el tratamiento de rehabilitación. Yo les decía a ustedes que es importante Synergy 2 como barredor de radicales libres. Hay unos antioxidantes investigados en la enfermedad de Parkinson y esos antioxidantes específicos son el glutatión reducido, el superóxido de dismutasa y la catalasa. ¿Qué es lo que pasa aquí? También hay antioxidantes inespecíficos como la vitamina E, la vitamina C, los carotenos, o sea, los derivados de la vitamina A, los precursores de la vitamina A, y el retinol, que también pertenece a un antecesor de la vitamina A. En muchas partes del mundo, como no logran hacer, hay que acompañar con tratamiento farmacológico, como le dije, con tratamiento quirúrgico, y el rehabilitador. Ese rehabilitador es muy importante, y así que todo paciente con Parkinson lo primero que tiene que tener es un tratamiento psicológico. Segundo, debe estar acompañado de fisioterapia, de logoterapia, o sea, de fonoaudiología o logoterapia,
de terapia ocupacional, de terapias lúdicas, o sea, diversión. ¿Cuáles son? Mire, con resultados increíbles, el yoga, con resultados sorprendentes, la musicoterapia, y con resultados que uno ve como los pacientes se están sintiendo bien con la bailoterapia. Uno de los problemas que tiene el paciente entonces con Parkinson es que como no es capaz de comer, a él hay que darle de comer. Y básicamente entonces tiene una malnutrición y pérdida de peso. ¿Por qué razón? Por la incapacidad del paciente para realizar los movimientos coordinados que les hace incapaces o les dificulta el uso correcto de los cubiertos. Yo les decía a ustedes, tiene dificultad para cortar. Por alteraciones en la salivación y en la masticación. El paciente empieza a presentar un babeo y le molesta eso, la comida se le sale por un lado, por eso a veces lo tienen que tomar es con pitillo realmente, no es capaz de masticar bien, entonces por eso tiene la disfagia, que obviamente se vuelve mucho más fuerte en etapas tardías. Hay pérdida del apetito, como yo le decía, la anorexia secundaria a las alteraciones del hipotálamo propias de la enfermedad. Hay depresión asociada que también contribuye al rechazo a tomar alimentos. Él ya no quiere, pues, a él le fastidia regarse la comida, a él le fastidia que no es capaz de deglutir adecuadamente. Los sabores los está perdiendo, el olfato lo está perdiendo. Fuera de eso, su peristaltismo se vuelve mucho más lento y presenta estreñimiento. Incluso se han descrito en algunos pacientes con enfermedad de Parkinson algo que llaman los fecalomas, es decir, como si fuera popó impactado, materia fecal impactado que pareciera formar un tumor, es una masa compacta en el intestino y hay que drenar a este paciente. Synergy tiene importancia allí. ¿Por qué? Porque Synergy 2 está equilibrado en sales y activado electroquímicamente y va a funcionarnos allí. Recuerden que Synergy 2 es un acelerador de la oxigenación a nivel intracelular y es un fuerte antioxidante natural, como se los estoy diciendo. Synergy 2, cuando ustedes lo administran al paciente con Parkinson, entonces lo que hace es que este aumente la producción mitocondrial de ATP, es decir, de energía a nivel de la mitocondria y de la fosfocreatina, que es la que aprovecha esta energía que tiene que regularse allí. Y entonces el resultado va a ser con un aumento de la energía neuronal y compensa la enfermedad o resuelve las complicaciones. Eso es lo bonito de Synergy. Además, Synergy 2 favorece la producción de las enzimas detoxificadoras en algunas regiones cerebrales. Yo les decía la importancia de ser antioxidante, porque él empieza entonces a producir catalasas, glutatión, superóxido de dismutasa, que está perdiendo y está protegiendo entonces en ese momento la sustancia negra que está siendo atacada por los radicales libres y empieza a barrerlos y puede desacelerar la patología, por lo menos frenar su cronicidad. Synergy 2 incrementa entonces el glutatión reducido que ayuda a prevenir el daño que ocasionan los radicales libres a nivel del tejido del cerebro. ¿Y saben qué? Lo que pasa es que la producción de glutatión es debido a que Synergy 2 aporta oxígeno y nutrientes. Otra cosa importante es que Synergy 2 aumenta la eficacia de los medicamentos que controlan la enfermedad de Parkinson y eso hace que el paciente tenga menos efectos colaterales pero tenga una acción más positiva para el resultado del manejo de su enfermedad. Recuerden que yo les dije comenzando que cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro se pueden presentar dos cosas, les repito, el deterioro de la capacidad de discernimiento y obviamente los movimientos descoordinados. Synergy 2 entonces también tiene algo importante, es que con Synergy 2 hay mejoras muy significativas en la rigidez, en la postura, en la expresión facial, en los movimientos, en el modo de andar y en el sueño. Synergy 2 incrementa la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Synergy 2 mejora la microcirculación. Synergy 2 mejora el metabolismo energético.
Algo importante es ver la importancia de algunos oligoelementos que tiene Synergy 2 y de algunos aminoácidos. Recuerden ustedes que existen unos aminoácidos esenciales, es decir, que el organismo es capaz de sintetizarlos y no requieren ser administrados en la dieta. Pero también existen otros aminoácidos no esenciales, que es decir, que el organismo no es capaz de sintetizarlos y que tenemos que organizarlos, nosotros administrárselos. Dentro de los aminoácidos esenciales, es decir, que teóricamente el organismo es capaz de producir, pero que en un momento determinado por acción de la enfermedad empieza a perderse la funcionalidad, tenemos básicamente la fenilalanina, que es un aminoácido esencial, pero que realmente su carencia favorece la aparición de trastornos del comportamiento e influye sobre el apetito. Además, tiene acción antidepresiva y analgésica en la enfermedad de Parkinson. ¿Recuerdan que les dije que el 50% de los pacientes de Parkinson tenía depresión? Y que la gran mayoría empieza a tener anorexia. Pues bien, con la fenilalanina que tiene Synergy 2, el paciente empieza a recuperarse. Por lo tanto, mantiene los niveles adecuados de endorfina, es decir, lo que llaman las hormonas de la felicidad. Empieza a tranquilizarse mucho más. Además de eso, también cuenta Synergy 2 con triptófano. El organismo transforma el triptófano en un aminoácido que se denomina serotonina, que es el neurotransmisor antidepresivo por excelencia, y su deficiencia, es decir, de triptófano, ocasiona alteraciones del sueño. Allí es importante entonces administrar Synergy 2. También está la combinación de valina, leucina y isoleucina. Los tres son eficaces en el manejo de las alteraciones caracterizadas por bajos niveles de estos aminoácidos, como es en el caso de la enfermedad de Parkinson. Tenemos la tirosina. Una vez se alcanza el tejido cerebral, es convertida en dopamina y puede ayudar en caso de ansiedad o depresión de la enfermedad de Parkinson, y su deficiencia ocasiona también alteraciones del sueño. Porque recuerden que la dopamina está disminuida, entonces con la tirosina lo vamos a aumentar. Esos anteriores eran aminoácidos esenciales, que teóricamente el organismo es capaz de sintetizarlos, pero por enfermedad no los está sintetizando, así que tenemos que administrárselos. Hay otros que son aminoácidos no esenciales que se requieren administrárselo y que tienen eficacia en la enfermedad de Parkinson. Entre ellos tenemos entonces la alanina, que es usado como fuente de energía para los músculos, el cerebro y el sistema nervioso, que está involucrado en el metabolismo del triptófano. Tenemos la serina, que forma parte de las proteínas cerebrales y sus cubiertas nerviosas y es importante también precursor del triptófano. Tenemos la taurina, que trabaja junto al magnesio y parece tener un efecto sedante de los temblores, actuando en el centro del movimiento. Tenemos dentro de los minerales el magnesio, que para aliviar y dejar de temblar y evitar los espasmos y alivia la rigidez muscular y los calambres, y es el mineral de relajación clásica. Tenemos el selenio, que aumenta los niveles de glutatión reducido. El glutatión a su vez es un tripéptido compuesto por ácido glutámico, por cisteína y glicina, que son aminoácidos, y esto selenio entonces puede mejorar los síntomas de Parkinson. Tenemos el zinc, que es imprescindible para el buen funcionamiento cerebral y es citoprotector, o sea, protector celular, pues tiene propiedades antioxidantes de las mitocondrias. Vamos en este cuadro cómo diferenciamos la enfermedad de Alzheimer con la enfermedad de Parkinson. Miren cómo en Parkinson los síntomas principales son motores y equilibrio, mientras que en el Alzheimer eran cognitivos, o sea, de conocimiento y de conducta. El neurotransmisor afectado en Parkinson es la dopamina, que es el que está disminuido, mientras en el Alzheimer está la acetilcolina, es la que está disminuida. En la rehabilitación de la enfermedad de Parkinson básicamente es fisioterapia y logoterapia, y aquí en Alzheimer es cognitiva. En Parkinson el deterioro es no proporcionado, en Alzheimer sí es más homogéneo y cada vez el paciente va empeorando. En Parkinson la sintomatología no empeora de noche, mientras que en Alzheimer sí empeora de noche.
La afectación cortical de Parkinson realmente es frontal y es bastante leve, mientras que en el Alzheimer es temporoparietal y es bastante intensa. En la memoria puede haber algunos olvidos en el Parkinson, pero, perdona que aquí estoy trabado, esto es al contrario, es de difícil acceso en el Parkinson, o sea, es porque tiene la bradifrenia. Aquí está, por favor, perdónenme que eso yo lo corrijo después. Y aquí en Alzheimer es olvidos y amnesia. En el Parkinson el paciente está orientado, mientras en el Alzheimer está desorientado. En el conocimiento aquí hay bradisiquia, es decir, él se demora para conocer, pero conoce, mientras que en el Alzheimer hay agnosia, es decir, no conoce. En la ejecución, en el Parkinson se demora para ejecutar los movimientos, mientras que en el Alzheimer se le olvidaron los movimientos y por eso se llama apraxia. El lenguaje es normal en el Parkinson, en el Alzheimer hay dificultad para hablar, en la afasia. En el habla, en el Parkinson, es disartria, o sea, dificultad para articular las palabras, mientras el Alzheimer inicialmente es normal. En el cálculo, en el Parkinson es lentificado, en Alzheimer hay errores, él no es capaz de sumar 1 más 1, por decir algo. En el afecto, el Parkinson es depresivo, mientras que en Alzheimer puede ser normal o incluso puede ser ansioso. En la personalidad le falta energía, o sea, hay enérgica, mientras que el Alzheimer es inapropiado, a veces puede estar bastante alterado. La conducta en el Alzheimer es bizarra, mientras que en Parkinson es normal. La postura en el Parkinson es inclinada, mientras que en el Alzheimer es normal. La marcha en el Parkinson es alterada, la marcha festinante que yo les decía a ustedes, mientras el Alzheimer es normal. Los movimientos en Parkinson son muy lentos, mientras que en Alzheimer son normales. La coordinación es afectada precozmente en Parkinson y en Alzheimer es normal inicialmente. Entonces, como pueden ver, son enfermedades muy cercanas, aunque de diagnóstico diferentes. Como alternativa terapéutica, entonces, Synergy 2 puede ser utilizado para recuperarse de muchas disfunciones orgánicas y celulares. ¿Y cuáles son los efectos de la terapia oral con Synergy 2 en el paciente con enfermedad de Parkinson? Recuerden que Synergy 2 es 100% natural, que es seguro y que no tiene efectos secundarios. Recuerden que trabaja Synergy 2 a nivel celular de forma natural, que además la deficiencia de oxígeno a nivel celular es considerada por muchos médicos como una de las mayores causas de enfermedades degenerativas. Synergy 2 estimula el sistema de defensa antioxidantes, tiene un efecto como modulador metabólico y produce una mayor flexibilidad de la membrana del eritrocito, haciendo que penetre a todos los tejidos y pueda oxigenar todas las áreas del cerebro. Synergy 2 obviamente mejora la calidad de vida y mejora la falta de oxígeno celular y la utilización de oxígeno y favorece un sueño reparador. Synergy 2 es necesario para un correcto funcionamiento de otros nutrientes y aumenta el metabolismo energético. Synergy 2 reduce la fatiga, evita la retención sanguínea de residuos tóxicos. Esto es un resumen pequeño de lo que pudiera ser Synergy 2. Ahora, Synergy 2, ¿cómo se debe administrar? Yo sigo insistiendo y no me cansaré de decir que nosotros lo que estamos presentando es una guía de sugerencias de ingesta, no de dosis, porque Synergy 2 no es un medicamento. Synergy 2 no es un preparado homeopático. Synergy 2 no es un remedio homotoxicológico. Synergy 2 no es un producto naturalista. Synergy 2 es un suplemento dietario. Y por lo tanto, todos los organismos reaccionan de manera diferente. Los componentes de Synergy 2 entonces nutren y oxigenan la célula y mejoran la absorción de los nutrientes. No tienen reacciones adversas como les acabo de decir. Y Synergy 2 realmente permite cerrar de manera oportuna el ciclo terapéutico de recuperación de los pacientes. Para obtener mejores resultados, se debe continuar su consumo mínimo por un año. No se pongan a darle a un paciente con enfermedad de Parkinson 1 o 2 tarritos porque no vale la pena. Tiene que ser mínimo un año. Ahora, varía la frecuencia y cantidad de acuerdo a la evolución del consumidor realmente y actúa mejor por consistencia que por cantidad y se sugiere ingerir con mayor frecuencia.
Ahora, su consumo ayuda a continuar con una calidad de vida estable. Algo que es cierto es que tenemos que recomendarle a los pacientes con enfermedad de Parkinson que consuman abundante líquido durante su uso. ¿Recuerdan que les dije que tenemos problemas de hidratación con los pacientes? Pues bien, con la edad la sensación de sed tiende a disminuir y entonces es necesario administrárselos. ¿Cómo debemos recomendar la administración de Synergy 2? Primero, yo les tengo que decir es que Synergy 2 realmente le está brindando al paciente con enfermedad de Parkinson salud en unas gotas. Y realmente, cuando lo está comprando, está ahorrando vida. Synergy 2 entonces se puede administrar tomado directamente, administrándolo sublingualmente, o lo puede diluir en líquidos, tales como agua potable tratada, agua hervida o jugo o zumos de frutas. Pero lo cierto es que Synergy 2 no debe consumirlo, no debe tomarlo diluido en agua cruda del acueducto, en agua caliente, en agua con gas, en refrescos gaseosos, en café, en bebidas alcohólicas y mucho menos en bebidas lácteas. Con Synergy 2 va a tener una carga de vida para el organismo y entonces lo que hace uno es que lo tome lentamente, disfrutándolo, que después de la ingesta las células tienen más oxígeno a su disposición y entonces hay un aumento de vitalidad, de rendimiento y calidad de vida. Con Synergy 2 estará básicamente orientado a evitar la tendencia a la cronicidad de la patología. Synergy 2 aumenta la asimilación de vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas y enzimas ingeridas en los alimentos en forma de suplementos alimenticios. Específicamente en el paciente con enfermedad de Parkinson, recomiendo que lo tome antes de la comida, precisamente para aumentar de 7 a 9 veces la asimilación de estos nutrientes. Porque el paciente recuerde que corre el riesgo de una malnutrición. Con Synergy 2 va a permitir que se absorban los nutrientes que está consumiendo adicionalmente. ¿Cuál es la ingesta de diaria recomendada? Lo primero es que debe aumentar la ingesta diaria lentamente. Y entonces, ¿cómo puede ser? El cuadro es muy sencillo. Siempre se va a administrar 2 o 3 veces al día. Mire, los 3 primeros días, dele 5 gotas en la mañana, 5 gotas al mediodía y 5 gotas en la noche. Los 3 días siguientes, siempre va a cambiar 3 por 3. Los 3 días siguientes, súbalo 10 gotas. 10 gotas en la mañana, 10 gotas al mediodía, 10 gotas en la noche. Después, aumentó a 15 gotas. 15 gotas en la mañana, 15 gotas al mediodía, 15 gotas en la noche. Y después del 10º día siempre permanecerán con 20 gotas. Ahora, esto es una sugerencia, porque realmente también encontramos nosotros que el consumo inicial es de aproximadamente 2 meses, o sea, 2 cajas, 8 unidades, que es lo que debe consumir este paciente. Pero tenemos que tener en cuenta varias cosas, varias recomendaciones. Uno, que debe ingerir 20 gotas 2 o 3 veces al día en ciclos de 90 días. Y luego le hacemos lo que se llama el manejo de mantenimiento y simplemente se reduce a la mitad, es decir, hacer 30 días pero con 10 gotas 2 veces al día. 2 veces al día, no una sola vez al día, 2 veces al día como mínimo. Si el paciente tiene más de 75 años, entonces recomendamos que llegue, administre primero hasta 10 gotas 2 o 3 veces al día durante 2 o 3 semanas. Después empiece a aumentarlo ahora sí a 15 gotas los 3 días siguientes y después a las 20 gotas 2 o 3 veces al día. Vuelvo y le repito, durante 2 o 3 semanas, frénelo en 10 gotas. Ahora, tenemos que tener cuidado y recuerde con los pacientes mayores, adultos mayores, sobre todo en la ingesta para ayudarle que consuma bastante líquido para que elimine las toxinas. Primero, porque presentan mayor acumulación de toxinas, porque el hígado metaboliza más lentamente y porque los riñones son más deficientes como depuradores. Señores,
Esto es lo que yo quería presentarles de la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad neurodegenerativa, pero que realmente con Synergy O2 es una terapia alternativa para que puedan manejar su médico al paciente, pero no va a reemplazar ninguno de los medicamentos que el médico le está ordenando, ni tampoco lo va a curar de Parkinson, que quede claro.